Hoy, en la parte número 173 de Preparando Gobierno Mundial, vamos a centrarnos básicamente en una entrevista que le hicieron al Papa, donde dice cosas sumamente interesantes. Veremos alguna cuestión más, pero desde luego, paso a paso, no paran. Vamos a empezar. Esta imagen que veis aquí, de hecho, va a ser lo principal, la base para la conferencia de hoy. Es una entrevista que le hicieron al Papa y que vamos a ver sus distintas matizaciones en según qué cosas, que vale la pena, que algunas ya habíamos visto porque las ha dicho más de una ocasión, pero otras que nos van a hacer pensar, sobre todo cuando estamos viendo distintos temas en otras cosas que estamos presentando. Empezamos directamente con esta entrevista al Papa, que el titular ya era muy significativo. Estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial a pedacitos, dice él. Y es una entrevista en Univisión. Veamos qué nos decía. Era noticia de este 12 de julio de 2022. El Papa Francisco alertó este lunes desde Ciudad del Vaticano sobre el riesgo de que el mundo se precipite hacia una tercera guerra mundial y dijo que hace años que se viven guerras salvajes de destrucción como la que azota a Ucrania. Hace años que estamos viviendo la tercera guerra mundial a pedacitos, en capítulos, con guerras en todas partes, aunque la guerra en Ucrania nos toque más de cerca, dijo Francisco en una entrevista en español con las periodistas mexicanas María Antonieta Collins y Valentina Lazraki por el canal de streaming VIX de Noticias Univisión 24/7. Una vez más, vuelve a decirnos lo mismo. Tercera Guerra Mundial a pedacitos, ahora añade en capítulos, con guerras en todas partes. Y claro, como no, cita a Ucrania. Ya estamos viendo cómo verdaderamente él sabe que esta Tercera Guerra Mundial funcionaría así. Y evidentemente que lo sabe, porque ellos conocen la palabra de Dios, conocen la profecía bíblica y saben que en Daniel capítulo 11, versículos finales, así nos lo muestra. Pero desde luego ellos van por otra tangente, eso queda claro. No lo hacen para cumplir la profecía bíblica, sino porque no les queda más remedio para conseguir sus fines, que es algo muy distinto. Y Dios, como lo sabía antes, por eso nos lo dijo a través de la profecía del libro de Daniel y de otros. Pero bien, sigamos viendo algo más. El Papa habló de la pandemia de coronavirus, la guerra en Europa, los escándalos de abusos de menores en la Iglesia, el aborto, además de no rehuir preguntas relativas a su estado de salud o el rumor de una posible renuncia. El pontífice de 85 años se refirió al drama en Yemen y Siria, a la vida truncada de 30.000 soldados, chicos que murieron en el desembarco en las playas de Normandía, a los conflictos bélicos que se nos imponen, que muestran que hemos perdido la conciencia de la guerra. Las armas nucleares son inmorales, llega a decir también. Y la humanidad sigue fabricando armas, lamentó el pontífice, para agregar con firmeza que la guerra esclaviza, deshumaniza y que, según el catecismo católico enseña, el uso y posesión de armas nucleares es inmoral y no podemos jugar con la muerte a la mano. Sí, va criticando lo de fabricar armas cuando ya visteis que tenían también el qué. ¿Os acordáis de una empresa llamada Beretta? Pues ahí tenían acciones para armamento. Y luego van diciendo todo esto. Sobre la invasión de Ucrania por Rusia, Francisco dijo que prefiere hablar de las víctimas antes que de los victimarios, del país que es agredido y de las cosas salvajes que leemos y que ya se sabe quién las hace. Se mostró partidario de dejar la puerta abierta a la conciencia de la persona y sonrió cuando le preguntaron sobre comentarios en los que se le acusa de ser filorruso. Me río. La capacidad de opinar de la gente no tiene límite y muchas de las opiniones se construyen a golpe del último Twitter, dijo. Qué interesante, porque en un solo párrafo varias cosas dice que son significativas. Primero dice que hay que hablar de las víctimas, no de los victimarios, del país que es agredido. Por tanto, fijaos que aquí no quiere hablar de Rusia, sencillamente quiere hablar de Ucrania. ¿Por qué? Una vez más, para evitar cuestiones que ya sabemos. Después dice
que se mostró partidario de dejar la puerta abierta a la conciencia de la persona, cuando vemos que esa línea de pensamiento precisamente no es lo que ha abundado en la línea vaticana durante ninguno de sus siglos de historia. Y tampoco ahora, porque ya veis también el tema de la cuestión del aborto, incluso en caso de violación, etcétera, etcétera. Pero dice esto, sorprende, ¿no? Y luego, claro, le dicen filorruso y se ríe, porque claro, ya vemos que evidentemente él no está precisamente en la labor de favorecer a Rusia, ¿eh? Todo lo contrario, la tiene que llegar a someter. Sobre su estado de salud, salió luego al paso de los rumores sobre su estado de salud y una posible renuncia. No tengo ninguna intención de renunciar, por el momento no. Afirmó en la entrevista de más de 2 horas que se emitió íntegra por Televisa Univisión. Sí, dice que no tiene intención de renunciar, pero luego dice, por el momento no. Claro, esto es una buena aclaración, ¿eh? Reconoció que siempre creyó que su tiempo en el Vaticano iba a ser breve, pero no me di cuenta y ya pasaron 9 años. O sea, que eso de que decían algunos que sería breve su mandato en el Vaticano, su papado, pues va a ser que no. Y eso algunos que hablaban de profecías malinterpretadas también, ¿eh? Dijo con humor el pontífice que ha hecho de la búsqueda de la naturalidad y de la sencillez una de las marcas de su papado. O sea, propaganda. Eso sí, confesó que la rodilla le duele un poco, que se siente algo disminuido, aunque ahora puede caminar, pero que nunca, en cualquier caso, se le ocurrió renunciar hasta el día de hoy. No obstante, si veo que no puedo o hago daño o soy un estorbo, espero la ayuda para tomar la decisión de retirarme, acotó. La ayuda, ¿quién le va a dar esta ayuda para decirle, bueno, hasta aquí? Pero interesante, ya se lo plantea, ¿eh? Si veo que no puedo o hago daño, soy un estorbo. Por tanto, no se descarta ser Papa emérito. Y expresó su gran simpatía por la bondad del Papa Benedicto XVI, que renunció en 2013 y lleva una vida, sostuvo, de retiro, lectura, estudio y escritura a sus 95 años. Si sobrevivo tras la renuncia, me gustaría hacer una cosa de este tipo, confesar e ir a ver a los enfermos. Apuntó que llegado el día de su retiro, prefiere ser considerado simple obispo emérito de Roma antes que Papa emérito y dedicar sus horas a la confesión de los fieles y la práctica de la caridad y visita a los enfermos en alguna parroquia italiana. Y aquí es donde dice esta frase, si sobrevivo tras la renuncia, me gustaría hacer una cosa de este tipo, confesar e ir a ver a los enfermos, dijo. Por tanto, fijaos que su función de Papa emérito, aunque admira lo de Benedicto XVI, él lo haría en plan distinto. Se consideraría simple obispo emérito de Roma antes que Papa emérito. Pero es igual, seguiría siendo un Papa emérito. Lo que él diga que se quiere considerar es otra historia. ¿Será así? ¿Pasará algo para que sea Papa emérito también, al igual que Benedicto XVI? Y si no se muere Benedicto XVI, haya 2 papas eméritos y un tercero en pleno pontificado, tiempo al tiempo. Sobre la pandemia de la COVID-19, señaló a los periodistas Collins y Al-Azraqui de Univisión Noticias y Noticieros Televisa que se trata de un momento muy difícil para la humanidad y que ésta no ha terminado. Entró y se quedó, y con problemas serios. Es una peste mundial, subrayó Francisco. Fijaos que una vez nos dice, de nuevo, que esto no ha terminado y es peste mundial y, por tanto, si no ha terminado, quiere decir que seguramente nos van a seguir fastidiando más con ello. Y habla del aborto también. Fue muy tajante en la condena del aborto y dijo que los datos científicos comprueban que al mes de la concepción ya está el ADN del feto y alienados los órganos. Hay vida humana. ¿Es justo eliminar una vida humana?, se pregunta el Papa. Fijaos que habla de un mes. Cuando hay un mes pasa eso. Pero ¿y antes? Pero dice que había libertad de conciencia. No, en este caso ya veis, se acabó eso, ¿eh? Aunque da unos datos, a partir de un mes pasa eso. En cuanto a la posición favorable del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, católico, en la protección del derecho al aborto, Francisco señaló que
lo deja a su conciencia, que hable con su pastor sobre esa incoherencia, hizo hincapié. Fijaos una vez más que incluso, recordemos, Joe Biden va al Vaticano y pues no pasa nada, participa del proceso de misa, etcétera, etcétera, con lo típico que se hace allí. Cuando decían que en Estados Unidos no lo podía llegar a hacer. Una vez más, fijaos el doble juego del papado y sobre todo de los jesuitas, porque Joe Biden lo han subido ellos. Una vez más, nos damos cuenta que es ese doble juego para menear la perdiz, que se dice aquí, generar un lío, una confusión, para luego dar su aplicación. Qué interesante, ¿eh? Aquí ahora sí que dice que es una cuestión de conciencia, cuando manifiesta que no puede ser. No eludió el tema de Cuba, una nación a la que, confesó, se siente muy cercano, que es un símbolo y con una historia grande. Quiero mucho al pueblo cubano, dijo, y reconoció que mantiene una relación humana con el expresidente Raúl Castro y contactos con los obispos de la Iglesia Católica en la isla caribeña. Y claro que puede tener un buen feeling, porque quien subió a los Castro, los jesuitas, y él que es jesuita, y Raúl, que sigue siendo pues más de lo mismo, por tanto, es lógico, ¿no? Pero una vez más con ese extraño doble juego. Sobre los escándalos de abusos sexuales de menores, fue muy gráfico al decir que se destapó la olla desde el escándalo de curas depredadores en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y que hoy la Iglesia ha tomado conciencia cada vez más y más. Ha optado por destapar y no vamos a ser cómplices de estos delitos, aseguró. En fin, ahora se muestran así. Y aquí vemos algo más sobre la entrevista, cuando dice que si renunciara permanecería en Roma como obispo emérito, y vamos a ver que nos dice algo más interesante. Vamos directamente al inicio. Francisco habla de su estado de salud y de la posibilidad de renunciar en una entrevista que ya hemos visto, en la que también se tratan temas de actualidad como la pandemia, la guerra en Ucrania, el aborto y la lucha contra los abusos de menores. Si un día tuviera que renunciar, afirma, en ese caso sería obispo emérito de Roma y quizás iría a San Juan de Letrán. Atención a esto porque al final de esta conferencia vamos a ver una noticia que va precisamente de esto. Y sobre su rodilla asegura que la situación está mejorando. Y una vez más nos dice, no tengo ninguna intención de renunciar por el momento. Y nos va añadiendo después, porque claro, se ha ido especulando sobre la renuncia a su ministerio. En este momento no siento que el Señor me lo pida, dijo el Papa. Si sintiera que me lo pide, sí. Por ello calificó de casualidad que vaya al Áquila, donde está enterrado Celestino V en los días del próximo consistorio a finales de agosto. Ya sabéis que fue un papa que renunció y allí se especuló pues, que si iba a ese lugar también estaba anunciando que iba a hacer lo mismo que este Papa Celestino V o Benedicto XVI, que hizo lo mismo. No, realmente no siento que en este momento que el Señor me lo pida. Cuando sienta que me lo pida, sí. O sea que puede ser que haya esa renuncia directamente porque él sienta que el Señor se lo pida. El Señor, bueno, será el Señor Diablo, porque el Señor Dios no se lo va a pedir, eso seguro, pero pondrá punto y final cuando convenga, eso está claro, porque es quien manda en verdad. A propósito del estado de su rodilla, bueno, ya sabéis, se siente limitado, pero está mejorando, no pudo ir al Congo y, claro, entonces fue un problema de salud, lógicamente. Pero además, luego, una vez más, habla bien del Papa emérito y fijaos lo que aquí ya nos va diciendo. Respondiendo a una pregunta sobre la posibilidad de regular la figura del Papa emérito, Francisco señaló que la misma historia va a obligar a regularizar más. La primera experiencia salió bastante bien, porque Benedicto XVI es un hombre santo y discreto. Para el futuro, sin embargo, conviene delimitar más las cosas o explicitar mejor las cosas. Por lo tanto, a propósito de su eventual renuncia, respondió que no iría a Argentina. Soy el obispo de Roma. En ese caso sería el obispo emérito de Roma. Y sobre la posibilidad de que en ese caso se quedara en San Juan de Letrán, respondió que sí, podría ser así.
El Papa recuerda que antes del cónclave ya había preparado su retiro como arzobispo emérito de Buenos Aires. Para él, recuerda, habría sido fundamental ir a confesar y a visitar a los enfermos. Este habría sido su apostolado, su trabajo. Estar al servicio de la gente donde se puede, dijo, esto es lo que pensé en Buenos Aires. Un proyecto, añadió, que le gustaría incluso si sobreviviera a una eventual renuncia. Por tanto, no descarta ir a San Juan de Letrán, no irá a Argentina, pero además, fijaos que para que no se diga lo mismo que pasó con Benedicto XVI cuando renunció, no, que lo han obligado, que han sido las presiones, aquí no. Aquí explicita el qué, que va a decir más o menos a qué se va a dedicar y que es una cosa ya muy bien pensada, etcétera, etcétera. No como con Benedicto XVI, que todo fue prácticamente un pim-pam. Una imagen, evidentemente se vende una imagen. Jorge va a tener para trabajar bastante entre ir a confesar e ir a ver a los enfermos. Ese sería mi apostolado, mi trabajo. Claro, se llama Jorge María Bergoglio, ¿no? Bueno, pues una vez más, ahora nos va a citar algo de alguien. En la entrevista emitida íntegramente por Televisa Univisión, el Papa no dejó de abordar otros muchos temas de actualidad, entre ellos la pandemia, recordando el emotivo momento de la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020, o sea, cuando se halló allí totalmente solo en esa plaza de San Pedro, lloviendo, toda una escenografía. A continuación, ofreció su propia reflexión sobre la guerra en Ucrania, destacando que para él es fundamental hablar del país agredido y no de los agresores. ¿Por qué? Porque tiene que pisar terrenos rusos, sí o sí, es lo que quiere. Y si habla mal directamente ahora ya, pues se le acabó. También confirmó su intención de reunirse con el patriarca ruso Kirill en septiembre, en el evento interreligioso que se celebrará en Kazajistán. Mirad, para conseguir ganarse Rusia, primero debe hacer este otro paso. ¿Se dará? Lo veremos, porque él decía que antes de viajar a Ucrania también quería viajar a Moscú, a Rusia. En fin, veremos qué termina pasando. Pero de momento, ya veis, habrá ese encuentro interreligioso en Kazajistán, un lugar donde las sociedades secretas van por sus anchas. Citando el drama de los países asolados por la violencia, como Yemen y Siria, reiteró que lo que estamos viviendo es una tercera guerra mundial a pedazos y que las armas nucleares son inmorales, incluida su posesión y no solo su uso. Qué bonito suena todo esto, Bueno, luego, una vez más, nos vuelve aquí a hablar sobre el tema del aborto y la decisión del Tribunal Supremo de anular esa sentencia sobre el derecho al aborto y que el Papa ve que se ha polarizado el país, Estados Unidos, reiterando que los pastores deben cuidar siempre la dimensión pastoral, pues de lo contrario se crea un problema político. Se le preguntó cómo comportarse, por lo tanto, en el caso de un estadista católico que apoya el aborto, como Joe Biden, claro. Lo dejó a su conciencia. Dijo Francisco que hable con su obispo, con su pastor, con su párroco sobre esta incoherencia. Y luego vemos los jesuitas hablando a favor también de todo esto por otro lado. Nos damos cuenta que esto no cuadra, que aquí hay algo. En fin, bajamos hasta el tercer párrafo, saltamos lo de Cuba que ya hemos visto, y el Papa, que también habló de las expectativas por el próximo viaje a Canadá bajo la bandera del perdón por el mal hecho en el pasado, se detuvo finalmente en el drama de los feminicidios, las nuevas formas de esclavitud y en particular sobre el flagelo de la pederastia en la Iglesia. Francisco recordó el impacto que han tenido los escándalos en Estados Unidos, citando en particular el informe de Pensilvania. Y es cuando dice, se ha destapado la olla, reconoció, hoy la Iglesia se ha vuelto más consciente de los abusos sexuales, un crimen monstruoso. ¿Y antes no eran conscientes? ¿Ahora de repente han visto la luz? Anda ya. La Iglesia, reiteró con firmeza, tiene la voluntad de avanzar y no de ser más cómplice de estos delitos. ¿Qué están haciendo? Recordemos que al principio ellos mismos destaparon casos, ¿Y por qué? Luego ya vino todo el resto del tsunami en consecuencia. Así iban a hacer la limpieza moral, esa imagen de quedar pulcros ante el mundo, como lo mismo que irá cuando vaya a Canadá.
lo que pasó con los indígenas, con los nativos de allí. Pues van a limpiar la imagen, no falla. Y recordad que van a ser el líder de la moral, por eso el papado volverá a mandar, porque el mundo, desde luego, no está para tener a un líder moral que sea cualquier político, porque ya veis cómo funcionan y lo bajo que están cayendo todos, sobre todo a nivel de apreciación del electorado. Recordad esto, porque en la conferencia de noticias veremos unas declaraciones de alguien muy conocido, que hemos tratado más de una ocasión de él, y vais a ver qué llega a decir sobre toda esta cuestión. Pero mientras, también resulta que hay ecumenismo. Mientras el Papa ha hablado de todo esto, el papado no para, sigue trabajando. El Vaticano, sí, las 24 horas del día funciona. ¿Y de qué modo? El Papa dice, sigan construyendo lazos de comprensión entre católicos y pentecostales. Noticia de este 12 de julio. El ecumenismo. Y fijaos, centrándose ahora con quién. Si habéis visto el último tema de puertas dimensionales, o los últimos prácticamente, ya vimos cómo precisamente el tema de los exorcismos va a ser también tema de conexión ecuménica y también, cómo no, con los mismísimos pentecostales, que evidentemente con esas cuestiones milagrosas, entre comillas hablo, están en lazo cada vez más con los católicos, con ese movimiento que también se llama carismático dentro de la Iglesia Católica. Sí, han trabajado muy bien y lo hemos presentado durante años, cómo se los estaban ganando y llevando a los pies de Roma, y ellos, tan inocentes, sin darse cuenta, o así parece, todos los feligreses diciendo y siguiendo lo que hablan sus pastores, y los llevan al huerto y ni se enteran, porque no estudian la palabra de Dios, solo se rigen por lo que les dicen. Eso sí, mucho salto, mucha alegría, mucho vocifero, mucha exorcización, pero a la hora de la verdad, nada de sustancia de la palabra de Dios. Y como las iglesias, en verdad, se están convirtiendo más en espectáculos que en un lugar donde se estudie la palabra de Dios y haya lo que debe haber, pues pasa esto, que caen a los pies de Roma de 4 patas. El Papa Francisco, con motivo del 50 aniversario de la institución del diálogo internacional católico pentecostal, 50 años llevan ya así, envió un mensaje a los miembros de la Comisión de Diálogo reunidos en Roma del 8 al 14 de julio de 2022 en sesión plenaria. Ya han concluido, ¿eh? Pero, ¿qué iban a hacer? Pues construir lazos de amistad, solidaridad y comprensión mutua. Les dijo, den testimonio de la unidad y la misericordia de Dios. Esos 50 años de camino para promover el entendimiento mutuo. En fin, total, que como siempre, qué bien se saben ganar infiltrando las iglesias. Para eso ya los jesuitas son especialistas, ya lo vimos en su momento. Y además los otros, como ya les va bien todo, porque no se quieren enterar de nada de la verdad, ni quieren seguirla, si se les dice, pues ¿qué pasa? Que ya han caído de 4 patas. Y así con todas las denominaciones, porque no se está escapando prácticamente ni una. Pero hay otra noticia más sobre cambio climático. Era noticia del 13 de julio. El Papa Francisco asegura que cuidar el planeta es una obligación moral. Y no solo era cuestión de cambio climático, hay algo más aún. El Papa Francisco aseguró que el cambio climático se ha convertido en una emergencia que ya no permanece en los márgenes de la sociedad. Y dijo que el cuidado del planeta es una obligación moral para los hijos de Dios. Recordad, la profecía dice que a través de la moral conseguirá el poder. Pues ya estáis viendo todo lo que se está cociendo alrededor, ¿eh? Con estas palabras comenzó su mensaje dirigido a los participantes en la conferencia sobre la resiliencia de las personas y los ecosistemas bajo el estrés climático, organizada por la Pontificia Academia de las Ciencias. Fijaos, ellos moviendo todo esto directamente. El Papa aseguró además que este fenómeno ha afectado negativamente a la familia humana global, especialmente a los pobres y a los que viven en las periferias económicas de nuestro mundo, y animó a proteger a las personas y al planeta.
A continuación, el Papa recordó que la fe cristiana ofrece una contribución particular a este respecto y aseguró que el cuidado de nuestra casa común no es un mero empeño utilitario, sino una obligación moral para todos los hombres y mujeres como hijos de Dios. Una vez más, ¿cómo aprietan en este tema? Asimismo, el Papa invitó a agradecer el don amoroso y generoso de Dios en la creación, a reconocer la comunión universal y abordar los problemas medioambientales como una comunidad. O sea, por tanto, que hará falta una ley en las naciones. No falla. Pienso, por ejemplo, en el papel que pueden desempeñar las naciones más favorecidas económicamente en la reducción de sus propias emisiones y en la prestación de ayuda financiera y tecnológica para que las zonas menos prósperas del mundo puedan seguir su ejemplo, dijo el Papa. Además, señaló su preocupación por la pérdida de la biodiversidad y las numerosas guerras que se libran en diversas regiones del mundo y que en conjunto traen consigo consecuencias nefastas para la supervivencia y el bienestar de los seres humanos, incluidos los problemas de seguridad alimentaria y la creciente contaminación. Sí, mientras ellos están moviendo guerras, luego dice que se preocupan por esto. Por las razones mencionadas, recientemente he aprobado que la Santa Sede, en nombre y representación del Estado de la Ciudad del Vaticano, se adhiera a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y al Acuerdo de París, explicó a continuación. En definitiva, lo que ellos mismos movieron, ahora dicen pues que ya se adhieren a ello. Bueno, es normal, son los que lo están moviendo todo, aunque por desgracia tantos no se enteran. Y dicho esto, volvemos a la noticia que antes os decía, que era la de conclusión, la de Papa Emérito. En San Juan de Letrán sería un honor recibir al Papa Francisco en caso de renuncia. Pues sí, ya lo veis, para ellos esto va a ser un honor contar con su presencia. ¿Y qué dice? Aunque el Santo Padre dejó claro que por el momento no tiene pensado renunciar, dijo que seguro que no se quedaría en el Vaticano si algún día llegase a renunciar. Tampoco volvería a Argentina, añadió, pues soy obispo de Roma y en caso de dejar el pontificado sería el obispo emérito de Roma. Pero luego, recordad, consultado sobre si podría residir en la Basílica Pontificia de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, el Santo Padre dijo que puede ser, pues le gustaría retirarse a confesar a una iglesia. Y claro, para ellos eso sería el honor, contar con la presencia del Papa en la Basílica. Podría encontrarse con personas, confesar, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿qué estamos viendo? Cómo se está preparando el terreno para algo. Y desde luego debemos ir denunciando todo lo que va pasando, esos pasos que el papado está dando para conseguir el poder mundial. Y cómo lo va a conseguir, guste o no guste, porque realmente la profecía nos lo dice que lo hará. Y por eso, si hemos visto esas declaraciones que ha hablado de esa tercera guerra mundial a pedazos, etcétera, etcétera, y el cambio climático, y de renunciar, si acaso, en su momento, etcétera, ¿qué podemos ir apreciando en todo ello? Pues que evidentemente se están dando unos pasos que, si no este Papa, el siguiente, va a dar la estocada final. Y, por tanto, la situación mundial no mejorará, porque ya vemos cómo nos plantea el tema COVID, sino que irá todo en general, a peor, porque es la única forma en que la gente pueda volver al tema religioso. Y por tanto, a ser guiados, ya sabéis dónde, no precisamente a la verdad y a Dios, sino a todo lo contrario. Y los pasos los van dando uno por uno, pero no uno por uno, solo uno detrás de otro, sino en conjunción varios, porque están tocando todos los palos posibles. ¿Y nosotros qué debemos hacer ante esto? ¿No debemos advertir al mundo que la profecía nos hablaba que irían a hacer toda esta movida para conseguir su objetivo? ¿Debemos callarnos? ¿Debemos hacer 4 cositas y ya está? El mundo necesita conocer el mensaje del cuarto ángel. Y el mundo necesita
saber la verdad para poder decidirse. Y no ya a nivel global, que ya sabemos que a nivel global será fatídico. Esa decisión será fatal, pero a nivel individual muchos pueden despertar aún y lo harán, pero el mensaje debe llegarles. Y Ellen White escribió esto, que aparece recopilado en este libro de Eventos de los Últimos Días en 1882. Las necesidades de la causa aumentarán continuamente a medida que nos acerquemos al fin del tiempo. Y así está siendo, porque el diablo lleva mucha ventaja, pero gracias a Dios que Él está al timón y va a hacer todo para que el mensaje llegue a todo el mundo con el derramamiento del Espíritu Santo. Pero para eso debemos estar haciendo la obra plenamente y más que nunca. Y para eso hacen falta recursos, para eso hacen falta diezmos, hacen falta ofrendas, donaciones. Sí, no para enriquecernos, sino para que más podamos hacer para avanzar la obra que tan necesaria es y que gracias a Dios está dando sus frutos. Y lo estamos comprobando prácticamente a diario. Pero nos tenemos por delante un trabajo enorme aún que solos no podemos hacer. Y con los medios que disponemos tampoco. Y Ellen White lo profetizó, hará falta más. Sí, y algunos se quejan si pedimos, cuando además no dan. Qué poca vergüenza. Quieren que la obra se haga por arte de magia, se ve. Pero ellos rascarse el bolsillo, ser fieles a Dios en diezmos, ofrendas y donativos, no, eso no. Pues bueno, pues así se van a quedar al margen de la obra de Dios y se van a quedar al margen de la salvación. Y eso no son bromas, no es ninguna amenaza, es una advertencia, porque es robar a Dios. Sí, robar a Dios. Dar los diezmos donde no toca es robar a Dios. No darlos es robar a Dios. Imaginaos, si todos los que veis las conferencias, que las estáis siguiendo tan a menudo, os pusieseis a hacer una contribución adecuada como Dios os pide para hacer que el mensaje avance. ¿No habríamos hecho mucho más? Estamos traduciendo libros del inglés al español que jamás han sido traducidos, del espíritu de profecía y de autores pioneros adventistas. Estamos moviendo para que la gente pueda instruirse y dar con potencia el mensaje a más gente, más versada en muchos temas. Estamos hablando por todos los medios que podemos para difundir más a través de redes sociales la palabra de Dios. Estamos haciendo predicaciones, escuelas sabáticas, conferencias, prácticamente sin parar. Y esto aún es poco. Se están traduciendo conferencias a distintos idiomas, porque el mensaje debe llegar a más gente, pero no podemos poner a cada persona a que haga muchísimo durante el día, porque unos no pueden por su labor, y eso hay que comprenderlo, y otros que podrían hacerlo continuamente, como no hay recursos, pues no se puede. Y encima, de lo que entra los impuestos te baldan, porque va así. Por tanto, apelo a vuestra conciencia. Y sí, hay libertad de conciencia, pero Dios tiene unos parámetros y esos hay que cumplirlos. A partir de aquí, llamadme lo que queráis y decidme lo que queráis. Pero el problema es el avance de la obra y caras a Dios, ¿qué hacéis? Yo por mi parte doy las gracias a todos aquellos que sois fieles en diezmos, ofrendas y donativos. Y os doy las gracias porque gracias a vosotros estamos pudiendo hacer todo esto, pero debemos hacer mucho más aún. Y el tiempo es corto, muy corto. Nos queda muy poco para seguir haciendo la obra de Dios, aún con una relativa bonanza. Pero esto se va a acabar muy pronto. Expandamos el mensaje tanto como podamos. Y, cómo no, el Señor
hará que esto llegue a todo el mundo, porque es su promesa. Y cuando el Evangelio del Reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Maranata 2031. Dios os bendiga.